Una de las cosas nuevas que tenemos a partir de la segunda temporada de Call of Dragons son las aldeas. Apenas entran en la temporada van a encontrarse con este icono de acá arriba que sé que a más de uno lo confundió bastante verlo. Las aldeas son algo que es de la alianza pero a la vez individual y lo que hacen son darnos bonificaciones. Estas aldeas son las mismas que visitamos en la primera temporada pero acá sirven otro propósito. Estas aldeas son las mismas que visitamos en la primera temporada pero acá sirven otro propósito. Para poder conquistar una aldea, la alianza tiene que construir una torre cercana y conectarla con un camino. Una vez conectada, cada jugador tiene que tomarse el trabajo de conquistarla. Las aldeas no dan bonificaciones solo por estar conectadas a la alianza. Para esto tenemos que elegir una aldea, mandar tropas y poner asalto. Podemos mandar la cantidad de legiones que queramos, pero tengan en cuenta que cada ataque cuesta 40 de resistencia. O sea, la estamina de los héroes. Esto se recupera con el tiempo, así que no es problema, pero es importante que lo tengan en cuenta por si quieren asaltar una aldea poco antes de una guerra. Una vez que ponen asaltar, aparece un centinela que permanece solo durante 3 minutos. Por eso es importante que recién pongan asaltar cuando sus legiones ya están ahí. Solo podemos atacar una aldea cada 10 minutos sin importar si ganamos o no. Una vez asaltamos una aldea, tenemos que esperar esa cantidad de tiempo para volver a atacar la misma o cualquier otra. Además, una aldea puede ser asaltada por un solo jugador a la vez. Otra cosa importante a tener en cuenta es que cada aldea tiene una capacidad máxima de jugadores que pueden ocuparla. Si alguno de esos jugadores cambia de alianza, va a seguir recibiendo la bonificación, pero puede ser asaltado por un jugador que esté en la alianza que tiene control de esa aldea. Para eso basta con tocar acá y seleccionar a alguno de los jugadores que tengan un icono rojo. Si ganamos, ese jugador es desplazado y ese lugar nos queda a nosotros. La mejor forma de ver qué aldeas tenemos disponibles en nuestra alianza es ir al menú de alianza, territorio, aldeas, y acá podemos ver qué aldeas tenemos disponibles, las bonificaciones, cuántos jugadores la están ocupando y podemos ir directamente a la aldea. En cuanto a las bonificaciones, hay 4 tipos diferentes. Experiencia para los héroes. Esto lo que hace es que nuestros héroes reciban más experiencia al matar oscuros, lo cual es muy interesante, sobre todo la primera semana de la temporada. Además, cuando nuestros héroes llegan a nivel 50, solo pueden recibir experiencia peleando contra otros jugadores, y esta bonificación aparentemente también se aplica para eso. Pero no nos dan experiencia por hora como el Sendero del Dragón ni nada por el estilo. Bonificación de daño infligido a aldeas. Por si no está lo suficientemente claro, esto solo se aplica a estas aldeas, no sirve para batalla, no sirve para el Sendero del Dragón, ni para absolutamente nada que no sean las aldeas. Lo aclaro porque ya me veo venir las preguntas en los comentarios. Esta es la menos interesante de todas. Supongo que a los jugadores más débiles les puede venir bien, pero en general es una bonificación bastante inservible. Producción de elixir hace que produzcamos una cierta cantidad más de elixir por día. Ven que hay diferentes valores, puede haber 3000, 2500, 3600, etc. Por si no saben cómo funciona esto, vean mi video sobre curación gratuita versus curación por recursos que subí hace unos días. Y la última es límite de capacidad de elixir, que lo único que hace es aumentar la capacidad máxima de elixir que podemos acumular. Las más interesantes son experiencia de héroes y producción de elixir. Capacidad de elixir nos sirve para el inicio de una guerra o para cuando sabemos que vamos a estar más de 6 horas fuera del juego. Si tienen la posibilidad, lo que pueden hacer es elegir todas experiencia y unas horas antes de una guerra cambiar a las de producción de elixir, pero tengan en cuenta el costo de estamina y la capacidad máxima de jugadores. Aclaro por si no es obvio, las potenciaciones de las aldeas se pueden acumular. Otra cosa a tener en cuenta es la capacidad máxima de aldeas que podemos conquistar. Al principio de la temporada teníamos solo 5 y pueden ver que yo ahora puedo tener 20. Esto va aumentando a medida que avanzamos en la temporada y van pasando los diferentes capítulos de la Piedra de Augur, así que lo único que pueden hacer al respecto es esperar. Y con eso cubrí todo sobre los asaltos a aldeas en Call of Dragons. Un tema simple, pero que ya varios me vienen diciendo que no terminan de entenderlo. Así que espero que esto les haya servido, espero que les haya gustado. Si les gustó este video, no duden en dejar un like y un comentario. Me gustaría saber qué otro video les gustaría ver. Cualquier duda, cualquier sugerencia es totalmente bienvenida. Muchísimas gracias y hasta la próxima.